Hola, buenos días. Mi nombre es Aidere Chávez Peñaranda. Soy maestrante en educación y esa actividad hace parte de las políticas y desarrollos de la educación inclusiva. Vamos a presentar un recorrido histórico evolutivo, ¿no?, de las políticas en el marco de la educación inclusiva en un rango de 1900 a nuestra presente fecha actual. Este recorrido por decenios comienza de 1900 a 1910, donde pues se establecen los primeros debates sobre la educación como un derecho humano fundamental en muchas conferencias internacionales. Aquí en Colombia se da inicio, ¿no?, se promueven iniciativas aisladas, sobre todo para el tema de la alfabetización en zonas rurales. Se establece la Ley 39 de 1903, que comentó como la creación de escuelas normales rurales, y el concepto de inclusión fue entendida como ese acceso general a la educación. A nivel histórico se consolidó el transporte ferroviario, que permitió la expansión del sistema educativo a muchas más áreas alejadas, y a nivel inclusivo se crearon las primeras escuelas normales rurales, ¿no?, que esto pues representó un paso inicial hacia lo que es la accesibilidad educativa en zonas rurales, fomentando la alfabetización como base para la inclusión. De 1910 a 1920 se crea la Liga de las Naciones, donde se aborda la educación como base para la paz. Estos primeros programas también de educación especial se establecen para niños sordos en Colombia. El decreto 491 de 1917 sobre escuelas especiales fomenta este derecho de inclusión y el enfoque centrado en la discapacidad sensorial. A nivel histórico, pues se está desarrollando la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, y esta guerra pues impulsó los debates sobre derechos humanos, incluyendo la educación como base para la paz. A nivel inclusivo, pues se inician programas de educación especial en Colombia, abordando las necesidades de estudiantes sordos y marcando un avance más en la atención inclusiva. De 1920 a 1930 se firman los primeros tratados internacionales que reconocen pues los derechos de los niños, ¿no?, en la Declaración de Ginebra de 1924, la expansión de las escuelas normales para educación de maestros en Colombia, y con la Ley 89 de 1923 se organiza de forma más coherente el sistema educativo, atendiendo a las minorías étnicas y rurales. A nivel histórico, pues se presenta la crisis económica mundial de 1929. Esta crisis puso en evidencia la necesidad de políticas educativas más inclusivas para combatir pues las desigualdades, y a nivel inclusivo, pues como lo mencioné, la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños reconoció la educación como un derecho influenciado por políticas educativas más inclusivas. De 1930 a 1940, la UNESCO comienza como a gestar conferencias previas para una fundación pues como más formal, y también se crean programas para las poblaciones indígenas acá en Colombia. Con la Ley 100 de 1936, el marco legal sobre educación en zonas rurales, se incorpora la diversidad cultural en el discurso educativo. A nivel histórico, pues comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este conflicto reforzó también el enfoque en la educación como una herramienta de reconstrucción social, y a nivel inclusivo se presentan programas educativos para comunidades indígenas, promoviendo la diversidad cultural como parte de esa inclusión dentro del sistema educativo. De 1940 a 1950 se crea la UNESCO en el año 1945 con un enfoque que pondera la educación para todos. Se establece también la reforma educativa en Colombia con énfasis pues en la igualdad de oportunidades para todos, y con el decreto 162 de 1947 sobre educación básica obligatoria se abre una brecha de igualdad y de acceso para la educación básica. A nivel histórico, la creación de la ONU, ya que es pues una de las organizaciones más importantes para impulsar los derechos universales, incluyendo la educación como un derecho para todos.
Y a nivel inclusivo, pues esta fundación de la UNESCO también pues estableció una educación inclusiva como un pilar esencial en las políticas internacionales. De 1950 a 1960 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948 más o menos, impulsando también los derechos educativos. Este enfoque en educación especial pues, para niños con discapacidad cognitiva en Colombia abre las puertas a una educación más inclusiva. Con el decreto 321 de 1954, pues se abre también programas de educación especial. A nivel histórico se presenta la Guerra Fría, ¿no? La competencia global pues motivó a inversiones educativas que beneficiaron a sectores pues más marginados, y a nivel inclusivo se desarrolló programas para discapacidad cognitiva, estableciendo como modelo inicial de educación especial y avances hacia los sistemas inclusivos. De 1960 a 1970 se realiza la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. Eso lo promueve la UNESCO en 1960. En Colombia se inician programas de capacitación docente para educación inclusiva. Se establece la Ley 43 de 1975 que fortalece la formación de docentes, y se dan las primeras acciones sistemáticas hacia la igualdad educativa. A nivel histórico, pues la carrera espacial inspiró un aumento en la inversión educativa, incluyendo la capacitación docente en diversidad. Y a nivel inclusivo, la Convención contra la Discriminación de la Enseñanza sentó las bases para eliminar las barreras educativas por motivos de raza, género o discapacidad. De 1970 a 1980 se realiza la conferencia de Yomtien en 1970, enfocada en educación para poblaciones marginadas. También se crean escuelas piloto acá en Colombia para la inclusión, y se establece el decreto 227 de 1978 sobre proyectos educativos inclusivos y la integración de estudiantes con discapacidades físicas a las aulas de clase. A nivel histórico se presenta el auge del movimiento por derechos civiles, influyendo de manera muy grata en la expansión del concepto de igualdad en la educación para todos. Y a nivel inclusivo se crean escuelas pilotos inclusivas, representando pues esfuerzos experimentales para ingresar a estudiantes con discapacidades en entornos más regulares. De 1980 a 1990 se presenta la Declaración de Sundberg en 1986, que amplía el concepto de inclusión. Aparece la Ley General de la Educación en 1980 acá en Colombia, y el decreto 1860 de 1984, que establece los principios de la inclusión, haciendo un mayor énfasis en la diversidad cultural. A nivel histórico, pues se presenta la caída del muro de Berlín en 1989, que refleja cambios globales hacia lo que es la integración y la eliminación de barreras, incluyendo la educación. Y a nivel inclusivo, los principios de inclusión cultural en Colombia se incorporan a partir de enfoques inclusivos hacia la diversidad cultural en la legislación educativa. De 1990 al 2000 se establece la Declaración de Salamanca en 1994, que fue un hito en la educación inclusiva. Se desarrollan también programas de integración escolar en Colombia. Se presenta la Ley 115 de 1994, que promueve la inclusión escolar y la inclusión también en los sistemas educativos regulares. A nivel histórico, el fenómeno de la globalización, que facilita pues como la difusión de ideas inclusivas y políticas globales en educación. Y a nivel inclusivo, esta Declaración de Salamanca, como lo dije, marca un hito en la promoción de educación inclusiva en todo lo que es escuelas regulares. Del 2000 al 2010 se presentan y se establecen los objetivos del desarrollo del milenio, los ODM, con metas muy específicas en lo que es educación inclusiva. Aparecen también las políticas para la educación intercultural bilingüe en Colombia, y con el decreto 366 de 2009 se apoya definitivamente la educación inclusiva, sobre todo teniendo como foco todo lo que son las poblaciones vulnerables.
A nivel histórico, la revolución digital marca y abre oportunidades para integrar herramientas tecnológicas en educación inclusiva, y desde la inclusión también pues se presentan como esas estrategias para una educación intercultural, promoviendo el acceso equitativo a todas las poblaciones diversas. Del 2010 al 2020 se presenta la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. También se presentan estrategias TIC para educación inclusiva en Colombia. Se establece el decreto 1421 del 2017, donde reglamentan todos los aspectos sobre educación inclusiva, y se toma la inclusión desde lo centrado en la tecnología y la diversidad. A nivel histórico, pues es notable los avances en inteligencia artificial, y por la pandemia del COVID-19, la IA contribuyó a desarrollar como recursos educativos más accesibles para estudiantes con necesidades exigidas por la emergencia sanitaria y que llegaron a cualquier parte del mundo. Y a nivel inclusivo, se hace esta integración de la tecnología en la educación inclusiva, utilizando las TIC como una herramienta que pues es clave para personalizar la enseñanza y hacerla más inclusiva, y que pueda llegar a cualquier clase o cualquier grupo social.